¿Cómo andan, queridos amigos? Feliz sábado para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de nuestros pioneros adventistas. Les quiero desear a todos los que me están viendo acá un muy feliz sábado. Mi nombre es Leandro Pena y junto a hermanos muy queridos de esta fe vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección para este trimestre, como aparece acá, titulada La vida de Cristo, parte 4. Nuestro cuarto folleto, nuestro cuarto año estudiando la vida de Jesús en cada cierre de año desde el 2018, un montón. Somos muchos los que estamos esperando estos temas y hoy lo van a ver y a escuchar en las presentaciones, la alegría, la emoción de tocar estos temas tan necesarios. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos de forma virtual, gracias por tan buena compañía. Saben, a nosotros nos encanta leer sus comentarios, nos encanta ver cómo ustedes también se saludan. Realmente es una gran familia que siempre estamos esperando en estas primeras horas. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la lección número 3 titulada Jesús enseñando en el templo. En las lecciones pasadas estuvimos estudiando sobre Jesús y la última fiesta de Cabañas en la que él participaría. Analizamos los símbolos que utilizaría para presentarse a sí mismo como la única solución para el ser humano y los esfuerzos que hicieron los líderes religiosos de su tiempo para atrapar a Jesús. En el programa de hoy me estarán acompañando dos hermanos muy queridos. Mi querido hermano Víctor López de Puerto Rico, del Ministerio Fuerte Clamor, quien va a estar desarrollando las primeras preguntas de la lección. Para la segunda parte me va a estar acompañando mi hermano Emanuel Vallejo, ¿sí? Ahora sí, de Puerto Rico, pero con sangre de mi tierra, de Argentina, del canal Infonom, que en esta semana nos tocó a ambos cumplir años, así que muy feliz cumpleaños, mi hermano. Para finalizar este estudio vamos a tener las tan esperadas perlas escogidas de los testimonios a cargo de mi hermano Daniel Castelblanco, de Roncesvalles, Colombia, con la lectura de Maritza, de Tania, de Victoria, de Puerto Rico, y la hermana Vanessa y Alejandra de Colombia, ¿sí? Antes de comenzar, te invito a buscar tu Biblia, que busques alguna lapicera, algún anotador y, por supuesto, tu lección. Y si no la tenés, podés descargarla ahora mismo ingresando al sitio web www.tiempodereunión.com y descargar el folleto en el formato que vos prefieras, ¿sí? Celular, tablet, laptop, para imprimirla, todo. Por último, no quiero dejar de invitarte a participar en este programa, ahora mismo desde el chat, con tu saludo, ¿sí? Contanos de dónde sos, dejanos tu comentario sobre la lección, los pasajes bíblicos que te ayudaron a entender este tema, citas de los testimonios claves para el día de hoy, la quiero compartir ahora, bueno, esa. Y también puedes participar compartiendo el enlace de esta transmisión, ¿sí? Vas ahora a donde está el enlace, lo copias y lo pegas en WhatsApp, en Facebook, en tus historias, allí donde están los que más necesitan esta palabra. Ahora sí, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y te invito a buscar de forma reverente a Dios en oración. Aquellos que puedan, los invito a orar con nuestro buen amigo. Querido buen Dios que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Padre. Nuevamente te damos gracias por este día maravilloso, por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de estos medios, por la libertad que tenemos. Gracias, Padre. Y gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiar la vida de Jesús. Sabemos que al estudiar su vida, la vida de tu Hijo, nunca vamos a salir sin encontrar provecho sobre esto. Así que te damos gracias, nos aferramos a la promesa, Señor, de que creyendo en su nombre vamos a tener vida eterna, y te pido, Padre, que bendigas esta reunión, aquellos que participaron y aquellos que están participando en este momento de la reunión. Gracias, Padre, nuevamente por todo esto y mucho más. Trae bendición a cada hogar y a cada familia que va a estar presenciando este estudio. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Ahora sí, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a dar comienzo al estudio. ¿Les parece? La primera parte va a estar a cargo de nuestro hermano Víctor, así que, siervito, el tiempo es todo tuyo. Estamos aquí para acompañarte en el estudio desde el chat y bueno, este servidor luego en el comentario. Así que, adelante mi hermano, que Dios te bendiga rica y poderosamente.
Buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Primeramente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en tiempo de reunión en este día de fiesta. Un día de fiesta sábado, hermano. Gloria a Dios por este santo día, ¿verdad? Que ha apartado para su pueblo. Hermanos, esta lección es la lección número 3. Esta lección lleva por título Jesús enseñando en el templo. Y vamos a ver por qué esta lección se titula Jesús enseñando en el templo. Esta lección comienza con una declaración que Jesús hizo, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Comienza con esta declaración. Esta declaración sabemos que Jesús la hizo en medio de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, o podríamos llamarla la fiesta de las cabañas. En esta fiesta en el medio del atrio se encontraban dos columnas majestuosas. Estas columnas gigantescas tenían que soportar el peso de unas lámparas que se le ponían para alumbrar el templo y la ciudad de Jerusalén, o la nación judía. Y estas lámparas eran encendidas una vez terminaban el sacrificio de la tarde. Así que la luz, ¿verdad? Que siempre se nos ha exhortado en la palabra que la luz es Cristo. Y esta luz está desde el Génesis, hermanos. Dice que a la orden de su palabra, en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas, ¿verdad? Y también dice la luz que fue envuelta, ¿verdad?, en la columna de fuego, ¿verdad?, el pueblo de Israel estaba en el desierto, y la columna de nube en el día era Cristo. Y también, hermanos, dice que la luz que brilló, ¿verdad?, en el monte de Sinaí, cuando le fueron entregadas las tablas de piedra a Moisés, la luz que resplandecía en ese monte era la presencia de Cristo en ese lugar. Gloria a Dios, hermano. Así que, hermano, la luz que reposaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo era Cristo. Y la luz que llenó el templo de Salomón en el tiempo de la dedicación, ¿verdad?, del templo, la luz que llenó el templo era Cristo también. Así, hermanos, que la luz que resplandeció también en las colinas de Belén, en el nacimiento de Cristo, cuando vinieron los ángeles a traer el mensaje de redención también a los pastores. Así que, hermanos, sabemos que la palabra de Dios siempre nos ha exhortado o hemos aprendido que la luz es Cristo. Así también, hermanos, el profeta Isaías en el capítulo número 49, verso 6, dice: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Gloria a Dios. Sabemos que, ¿verdad?, que aquí nos dice el profeta Isaías que Cristo era la luz de las naciones también. Así, hermanos, que en Lucas 2:32, que nos habla en el libro de Lucas, nos habla ahí de Simeón. Simeón era un hombre, dice en el verso 2:25, dice: y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermano, dice que este hombre era un hombre justo y piadoso. El pueblo de Dios tiene que ser justo y piadoso, hermanos, para que Dios, para tener parte en la salvación. Este hombre lo era, justo y piadoso, y se le concedió, aún siendo anciano, se le concedió ver la salvación, y era al Hijo de Dios. Sigue diciendo el verso 26: y le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el 29 por falta de tiempo. Y él dice: Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Gloria a Dios, hermanos. Y sigue diciendo: la cual la has preparado en presencia de todos los pueblos. El verso 32, que es el que íbamos a leer. Luz para revelación de los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Gloria a Dios. Ese verdad que Simeón también vio que él era la luz, la salvación, ¿verdad? Así que, hermanos, también el apóstol Juan también nos habla de que Cristo era la luz. En Juan capítulo 1, verso 4, 5 y 9, nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecía, mas las tinieblas no la comprendieron. Verso 9, aquel era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Gloria a Dios, que Cristo alumbre nuestras vidas, hermanos. Dice a todo hombre que viene a este mundo. O sea que ahí somos participantes, usted y yo también. Todos somos participantes, no se excluye a nadie. Todos tenemos que andar en la luz y recibir la luz y recibir su palabra y aceptarla, ¿verdad? Como hombre justo y piadoso como lo fue Simeón. Así, hermanos, que los fariseos, en respuesta a lo que Jesús dijo de que Él era la luz del mundo, le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, Jesús daba testimonio de Él mismo, ni tan siquiera había para ellos un testigo también que dijera, para que fuera un testimonio de dos personas. Entonces Jesús respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, porque vosotros no saben de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, no soy yo solo, dice él, sino que yo y el Padre que me envió. También está escrito en la ley que el que da testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Gloria a Dios. Aquí él le dice que ya el testimonio de él es verdadero, porque da testimonio el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces leemos la nota nos dice que con qué fuerza se nos recuerda que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Durante toda la vida el Padre había dado testimonio de su Hijo. La visita de los sabios cuando Jesús nació, el incidente de Jerusalén cuando tenía 12 años, el poderoso testimonio de Juan, las enseñanzas de Jesús y sus obras milagrosas, todo ello daba testimonio inequívoco de su divinidad. Además, el Padre había hablado desde el cielo en testimonio de su filiación. Gloria a Dios. Y eso fue en el bautismo de Juan, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios. Así que el testimonio era de dos, hermanos. Nos dice Mateo, esto lo dice Deuteronomio también, que habla que, ¿verdad?, que el testimonio debe ser de dos o más. Dice Mateo 18:16, mas si no oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y Hebreos 10:28, el que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia.
O sea que Cristo conocía la ley y Cristo le contestó a ellos, mi Padre da testimonio, mi Padre da testimonio, o sea que era el Padre y Él, ¿verdad? Así que los fariseos no tenían, ¿verdad?, motivo ninguno por qué despreciar al Maestro o por qué despreciar a Cristo. Solamente el ser ellos, si fuesen justos y piadosos, pudieran haber entendido que Cristo le hablaba la verdad y que Cristo lo que quería era salvarlos a ellos también. Pero lamentablemente estaban cegados por la envidia, por el odio, por el rencor, ¿verdad? Lamentablemente, hermano. Así que este testimonio, entonces la pregunta que le hicieron, entonces la pregunta que le hicieron en el verso 19, entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, a mi Padre también conocéis. Sabemos que estas palabras también se le dijeron a Felipe cuando dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, si me ves a mí, ves al Padre. O sea, tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre. O sea, porque Cristo es la revelación del Padre. Gloria a Dios, hermano. Por lo tanto, está en nosotros conocer y aceptar a Cristo. Al conocer y aceptar a Cristo, aceptamos al Padre, ¿verdad? Porque Cristo es la revelación del Padre. Así, hermanos, que dice en respuesta, qué gran verdad afirmó Jesús en la pregunta número 8. ¿A dónde está su Padre? Y a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está ¿verdad?, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Él es el que ha dado a conocer. El capítulo 14, verso 7 de Juan dice, si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Gloria a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Tremendo. Así, hermanos, que no hay más preámbulo. Este libro de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, donde nos dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en el cielo. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, se nos exhorta, ¿verdad?, que aceptar a Cristo, que es la luz. Cristo es la luz que vino a este mundo. Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Por lo tanto, hermanos, agarrémonos de su manto de justicia y no soltemos, ¿verdad?, para que podamos ser justificados por Él. Él es nuestra justicia, Él quiere salvarnos y debemos dar gloria a Dios, hermanos. Como, ¿verdad?, como el mismo Creador se hace carne y viene a este mundo para morir por nosotros. El Señor es maravilloso, hermano, una salvación gratuita para cada uno de nosotros. Ya el precio fue pago. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente. Bueno, muchísimas gracias, Siervito, por esta presentación que nos trajiste en esta noche de sábado, en estas primeras horas del día de reposo. Recuerden a todos, los que acaba de presentar nuestro hermano de Puerto Rico, es la Escuela Sabática La Vida de Cristo, parte 4. ¿Sí? Los invitamos a tenerla descargada. Y el hermano lo que hizo fue presentar de la lección número 3 las preguntas número 1 a la 8 inclusive, ¿sí? Así que página 11 y 12 del folleto de la lección. Vamos a compartir un poquito de lo que el hermano presentó y se le nota. ¿Vieron cuando yo dije al principio van a dar el testimonio pero con mucha alegría? Y no es porque los temas anteriores no estuvieron buenos, ¿sí?
Pero hay un deseo, hay un anhelo de estudiar la vida de Jesús que se puede notar en el rostro de los que lo están presentando y ya van a seguir viendo con respecto también a Manuel, un deseo enorme de que la gente conozca a Jesús, ¿sí? Y todas estas escenas nos ayudan a reflexionar sobre este tema. Bueno, el hermano Víctor presentó acerca de este asunto de Jesús presentándose en la fiesta de las luces, ¿sí? Un momento dentro de la fiesta de las cabañas donde Jesús utilizó algo que representaba a la presencia de Dios durante el desierto, o sea, a Jesús mismo acompañando al pueblo de Israel, y Cristo presentándose como yo soy esa luz que ustedes están utilizando en esta fiesta. Hay algo muy interesante, no voy a repetir lo mismo que dijo mi hermano Víctor, pero me gustó mucho el punto de Simeón. Yo no le había prestado atención, espectacular. Ustedes lo vieron también, esto de que la condición de Simeón para poder ver a Cristo como la luz, ¿sí? Era justo y era piadoso. ¿Queremos entender estos temas? ¿Queremos verlo en la misma luz, de la misma manera? Bueno, el caso de Simeón, como planteó Víctor, es el caso, ¿sí? Para que nosotros tomemos en cuenta. Y el otro punto yo diría con Simeón, que no hay edad para encontrar a Cristo como la luz, como el Hijo de Dios, como ser divino y en esa relación filial con su Padre. No hay edad, es tremendo. Lo otro que me pareció interesante, ¿sí? Que esta luz no excluye a nadie, que nos llama a todos. Cuando presentaste el texto de Juan capítulo 1. También me llamó la atención mucho esto de que los líderes se pelean con Jesús, pero se pelean con la palabra, ¿sí? Con el testimonio de Él. Y es algo recurrente, y es algo que realmente llama la atención. No quiere decir que siempre va a suceder este mismo patrón, pero es un patrón recurrente a lo largo de la historia, que los líderes religiosos están constantemente discutiendo con Cristo. Y quienes debieran aceptar y servir a Dios y compartir el testimonio, lo que terminan haciendo es discutiendo con la palabra. Sobre esto, el hermano Manuel va a compartir un poquito más en el siguiente estudio, ¿sí? Así que no quiero ampliar, ahí compartiré una cita con respecto a este tema. Bueno, con respecto a esto de los 2 o 3 testigos, ¿sí? Que los líderes rechazaban a Jesús en esta aplicación y desconocían al Padre, porque ellos no estaban validando ese testimonio. Ahora yo pensaba lo siguiente, humanamente lo que hacemos comúnmente es decir, bueno, yo creo esto porque lo dijo tal persona. Entonces nos paramos en la argumentación de otro para validar nuestro pensamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con la fuente de ese conocimiento? Y yo creo que es un poco lo que le pasa a todos los que se acercan a Jesús. Siempre están esperando, bueno, a ver qué dijo tal rabino, tal pastor, tal cura, qué dice la tradición con respecto a esto. Y muchos salen espantados de cómo ellos lo han representado. Dicen, yo ese Jesús no lo quiero conocer. Me ha pasado de hablar con personas así, que han tenido formación en tal o cual denominación religiosa. Y yo le dije, ¿alguna vez vos buscaste lo que dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Te encontraste con el Señor? Si realmente es así como ellos te lo dijeron, o hay algo distinto en la palabra. Entonces, siempre lo mismo, ¿sí? Por lo general los líderes religiosos están utilizando argumentos. Nosotros tenemos que ir a la fuente. No ver cómo valida la denominación religiosa tal o cual, sino ir a lo que Jesús mismo dijo sobre sí mismo y sobre su Padre. Y lo último que me gustaría mencionar, ¿sí? Ellos estaban preguntando qué cosa. Preguntaban el dónde. ¿Dónde está tu Padre? La pregunta que le hicieron. Y Jesús no les responde eso. ¿Se dieron cuenta? No les dijo, mi papá está... Él les dijo cómo podían conocer a su Padre. Este mismo patrón, ustedes lo pueden ver en Juan capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. ¿Dónde, Padre? ¿Dónde Jesús? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le responde el cómo. En espíritu y en verdad. Y de esa manera el Señor quiere que nos acerquemos a Él. En espíritu y en verdad. Queridos amigos, los dejo con la segunda parte de este estudio. Vamos a estar analizando el tema que es la segunda parte, ¿sí? Las siguientes preguntas a cargo de nuestro hermano Emanuel Vallejos. Así que adelante mi hermano, un cariño grande para vos, para toda tu familia y te escuchamos con atención. Hermanos,
feliz sábado para todos, que Dios les bendiga en este día de reposo, en este día especial. A mí me tocó compartir con ustedes una porción de la escuela sabática basada en Juan capítulo 8, versículos 20 al 30. Y esta es una porción muy interesante de las Escrituras porque es un conflicto acérrimo entre Cristo y los representantes del diablo que estaban ahí, que eran básicamente la dirigencia, gran parte de la dirigencia religiosa de la época, que se oponían fervientemente a la predicación de la verdad que Jesús estaba llevando a cabo, ¿no? Que era la manifestación del misterio que había estado quizá de alguna manera oculto, ¿no?, a la vista del pueblo de Israel, de que Dios tenía un hijo. Y esta verdad preciosa de que Dios tenía un hijo, que ese hijo no era meramente un ser humano, que ese hijo era divino como el Padre, era algo que levantaba gran oposición. Y no es extraño que en esta época también levante gran oposición y que sea objeto de grandes discusiones. Hay naciones enteras en la historia que fueron exterminadas por causa de esta verdad preciosa, ¿sí? Y miles fueron perseguidos por causa de esta verdad preciosa. Entonces, este conflicto que se desarrolla en la época de Cristo entre Jesús y la dirigencia judía de la época no es para nada irrelevante. Es muy importante que lo tengamos en cuenta en estos tiempos finales. Y los textos comienzan en Juan capítulo 8, versículo 20, y dice este primer pasaje: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y en este primer versículo realmente hay una verdad preciosísima para nosotros, sobre todo para aquellos que hemos dedicado parte de nuestra vida a la predicación del Evangelio, y muchas veces nos preguntamos si ciertas verdades o si ciertos mensajes deben ser predicados de tal o cual manera, ¿no?, en tal o cual circunstancia, y nos ponemos a pensar cuáles serían las consecuencias de predicar un mensaje, y pensamos si este mensaje nos traería problemas, si nos veríamos comprometidos de alguna manera, si se comprometería nuestra seguridad, ¿no? Y nos ponemos a dudar sobre esto. Pero en este ejemplo de la vida de Cristo vemos que hay una seguridad de que cada uno tiene un momento en el que la hora le llega. Y Jesús, a pesar de que a la vista del mundo exponía su vida predicando un mensaje impopular, en realidad su hora no había llegado. Y él estaba confiado y tranquilo de que su hora no había llegado. Y según la percepción espiritual que tengamos, según la comunión o la relación espiritual que tengamos con Dios, vamos a estar más preparados para saber cuándo nuestra hora ha llegado y cuándo no, para que no nos tome por sorpresa. Según la comunión que tengamos con Dios, sabremos por el Espíritu Santo si tenemos trabajo para hacer todavía o si ya nuestra hora ha llegado. Eso lo podemos ver en la vida de Pablo, lo podemos ver en la vida de Cristo, en la vida de muchos patriarcas, de que sabían cuándo su hora había llegado. Así que esto es realmente importante. Debemos predicar el Evangelio sin medir las consecuencias, porque nosotros a veces nos frenamos en nuestra predicación pensando que de alguna manera esto puede afectar nuestra seguridad, cuando en realidad estamos en las manos del Señor, dependemos de Él, y nuestra hora llega cuando Dios lo disponga. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Entonces en el versículo 21 dice que entonces Jesús les dijo otra vez: yo me voy y me buscaréis, y en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Jesús le estaba poniendo, ¿no?, cuál es la condición para heredar la vida eterna, que es aceptar a Él como Hijo de Dios, ¿no? Pero dice en el versículo 22 que ellos decían: ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Esto también me pareció importante. Los judíos empezaron a tergiversar sus palabras. Probablemente algunos no entendían realmente lo que Jesús decía, pero habían otras personas que esparcían su mala comprensión de las palabras de Cristo. Y esto es terrible, porque esto sucede siempre. Siempre van a haber personas que tergiversen nuestras palabras y las esparzan. Esparcir dudas, esparcir murmuraciones, ¿sí?, tergiversaciones de lo que nosotros decimos. Esto me ha pasado a mí, le ha pasado seguramente a muchos de los que están ahí escuchando este mensaje, que ustedes predicaron algo y después escuchan que hay personas diciendo que ustedes predicaron algo que ustedes no dijeron. Lo tergiversan y lo esparcen. ¿Para qué? Para difamar. Pero la lucha no es contra ustedes, la lucha es contra Dios, así que nosotros tenemos que estar tranquilos,
nunca perder la calma con respecto a eso. Jesús estaba tranquilo con respecto a eso. Y en el versículo 23 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acá viene algo interesante. Jesús ahora va a hablar de su divinidad. La expresión yo soy tiene que ver con la divinidad. Es el nombre sagrado, Jehová o Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se apareció en la zarza ardiente a Moisés y dijo: yo soy el que soy, el que estaba representando a su padre en ese momento, en esa zarza, delante de quien se arrodilló Moisés y se arrodillaron todos aquellos que presenciaron esa gloria, era Cristo. Cristo es el divino Hijo de Dios. Cuando Él dice yo soy, si ustedes no creen que yo soy, les está diciendo que ellos tienen que aceptar su divinidad. Pero no queda simplemente ahí la cosa, porque sé que muchas personas que aceptan su divinidad no aceptan otra cuestión que tiene que ser aceptada, que es la relación filial con su Padre. Hay personas que simplemente dicen: bueno, Jesús era divino, entonces Jesús era el mismo Padre que bajó a este mundo y se hizo hombre. Hay una sola persona, hay un solo ser. Dios no tiene hijo, así que Dios no puede tener hijo, así que si Jesús dice yo soy, entonces Él es el mismo Padre. Pero lo siguiente que confronta a Cristo con esta gente es no solamente que Él es el yo soy, sino que también tiene una relación filial con el Padre. Entonces en el versículo 25 dice: ¿tú quién eres?, le dijeron. Y Jesús le dijo: el mismo que os he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús podría haberse explayado muchísimo más en cuanto a quién era él. ¿Tú quién eres? Y Jesús podría haberle hablado de la gloria que compartía en el cielo, de sus millares de ángeles que respondían a sus órdenes en el cielo, de la obra de la creación que hizo con el Padre, del acuerdo de paz que hubo con su Padre para solucionar el problema del pecado, cuando Él decidió entregarse por la humanidad. Él podría haberle hablado de todo eso, pero decidió señalar al Padre y hablar de su sujeción al Padre, y de que todo lo que Él estaba hablando y todo lo que Él estaba diciendo no era de sí mismo, no era de sí mismo. Aquellas personas que creen que el Padre y el Hijo son la misma persona tienen un gran problema con este pasaje, porque Jesús dice: yo no hablo de mí mismo, hablo lo que oí a mi Padre, yo estoy sujeto a mi Padre. Entonces en el versículo 27 dice: mas no entendieron que les hablaba del Padre. Y justamente yo hablaba acerca de esto anoche con los hermanos que estábamos reunidos, y decíamos, ¿no?, que hay mucha gente que no va a entender esto, pero no simplemente que no lo va a entender por una falta de comprensión o porque le ha sido presentado de manera desfavorable el mensaje, sino porque no lo quieren entender. No lo quieren entender. El cristianismo hoy en día, con respecto al tema de la deidad, con respecto al tema de la doctrina de Dios, están en los dos extremos. O están los trinitarios, que creen que tres personas forman un solo Dios, o están los unitarios, que creen que es una sola persona, es un solo ser, manifestado de tres formas distintas. Pero la Biblia presenta que hay un Dios personal, que es el Padre, de quien habla Jesús acá, por quien fue enviado Él, y hay un Hijo, y tanto el Padre como el Hijo llevan el divino nombre Yo Soy, porque comparten la divinidad. ¿Y por qué esto es de vida eterna? ¿Y por qué esto es un tema de salvación? Porque la ley que quebrantó el ser humano cuando pecó es una ley divina, y el quebrantamiento de esa ley divina no podía ser expiado con la sangre de un mortal, de un ser humano, ni siquiera con la vida de un ángel. Tenía que ser expiada esa transgresión con la vida de un ser divino. El único ser divino que podía pagar esa deuda delante del Padre era su propio Hijo. Jesucristo, como el divino Hijo de Dios, entregó su vida para que nosotros seamos salvos. O sea que o aceptamos que Jesús es Yo Soy, es divino y a la vez Hijo del Padre, o vamos a morir en nuestros pecados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es así de terrible, por eso la oposición fue tan grande. Entonces, en el versículo 28, Jesús le dijo: cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces,
Jesús les está diciendo que cuando Él se ha levantado, ellos van a entender que ¿qué? Que Él era el yo soy. Él era la manifestación del Dios verdadero en todo el Antiguo Testamento. Siempre que aparece Jehová en el Antiguo Testamento, es Cristo que está representando a su Padre. Y el versículo 30 es el versículo más esperanzador. El versículo que nos alienta a seguir predicando este mensaje, que nos da fuerzas, porque dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hay muchas personas sedientas de este mensaje, hay muchas personas que tienen ese sinsabor, ese sentimiento de que algo anda mal, esa percepción de que las cosas no están bien con lo que están creyendo y necesitan este mensaje que conmueve el corazón del hombre, porque es el amor de Dios manifestado en el don más precioso que tenía. Si Dios era una Trinidad, como se nos enseña en las iglesias cristianas por lo general, entonces bueno, eran tres personas, tomaron roles, no tenían esa relación filial de la que habla la Biblia de un padre y un hijo, no existía eso, sino que tomaron roles, uno se hace pasar por padre, otro se hace pasar por hijo, otro por Espíritu Santo, y dicen, bueno, ¿quién baja? Bueno, bajás vos, y en realidad el que muere es uno de los tres, pero quedan dos. Entonces cuando dice Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, en realidad no era su único, porque había otro más ahí, era una simulación. La Trinidad destruye el amor de Dios, y el unitarismo también destruye el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el unitarismo dice que es el mismo Dios que bajó y entregó su propia vida. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que todos aquellos que tenemos hijos sabemos que estamos dispuestos nosotros a morir antes que ver sufrir a nuestro hijo. Todos, por más relación lejana que tengamos con nuestro hijo, por más lo que fuera, que si nuestro hijo está en el mundo o no, nosotros preferimos que nos corten un brazo antes que se rompa una uña a nuestro hijo. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el mayor amor? ¿Cuál es el mayor sufrimiento de parte de Dios para la salvación del hombre? ¿Haber bajado él mismo o haber visto cómo su hijo era torturado y era muerto, sin poder hacer nada? Sin poder hacer nada. Y Cristo en la cruz del Calvario mirando al cielo diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo les puedo asegurar que el amor de Dios se mide en el tamaño del don, en el tamaño del regalo que estuvo dispuesto a dar. ¿Y qué estuvo dispuesto a dar Dios? No su propia vida, la vida de su propio hijo, con riesgo de perder a su hijo para siempre. Así que sí hace la diferencia en la comprensión del amor de Dios y hace la diferencia en nuestra salvación. Si ustedes no creen que yo soy y que mi Padre me envió, moriréis en vuestros pecados. Tremenda verdad, tremendo mensaje que nos trae esta escuela sabática. Espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias, mi hermano, por esta presentación que nos trajiste de la palabra. Realmente, de todo lo que presentaste, no sé con cuál descartar para no mencionar, ¿sí? Y es todo un tema, es todo un desafío, este conflicto entre Cristo y los líderes por la manifestación, y vos lo mencionaste, la manifestación del misterio que estuvo oculto, ¿sí? Esto de que Dios tenía un hijo, la filiación divina de Jesús. Algo que decir con respecto a las consecuencias de predicar el mensaje, ¿sí? Que siempre la verdad levanta oposición, ¿sí? Hay una cita del conflicto que mientras te escuchaba me venía a la mente, ¿sí? Este libro maravilloso, Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, o el conflicto de los siglos, o el conflicto cósmico. Ustedes lo van a tener de diferentes maneras, pero por lo general ustedes lo van a encontrar así, ¿sí? En mi versión está en la página 373, pero bueno, yo voy a colocar acá al lado la imagen, ¿sí? Para que ustedes me vayan siguiendo. Dice así, es el capítulo 39. Dice, estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar, ¿qué cosa? Si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Ahora, estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo,
no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, y acá está lo interesante, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones, y ellos por su parte no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Increíble esta frase que se encuentra, vuelvo a repetir, en el libro El conflicto de los siglos, que nos trae a la mente las escenas del pasado, ¿sí?, de cómo grandes hombres predicaron el mensaje, Cristo mismo, ¿sí?, donde la consecuencia de predicarlo trajo oposición, y cuál debe ser para nosotros también la única salvaguardia, nuestra única seguridad, aferrarnos a que lo único que compartimos fue la palabra de Dios, es decir, la verdad. Muchos en este tiempo lo que hacen es compartir lo que dicen otros, y está buenísimo, buenísimos argumentos, pero lo que debemos compartir como cristianos, como hijos de Dios, no es otra cosa sino su santa palabra. Y si lo hacemos, nos aferramos a esas promesas, nunca, pero nunca, vamos a estar comprometidos o complicados en alguna situación difícil, fanática, etcétera, ¿sí? Siempre vamos a estar aferrados a la segura ancla que es la palabra de Dios. Entonces, según la comunión con Dios, como decía Manuel, también, como pasó con Cristo, sabremos si es la hora en la que debamos partir o que debamos ser perseguidos o que todavía falta un tiempo. Mis hermanos, oremos para tener este tiempo libertad, para que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir compartiendo su palabra. Debemos predicar, como decía Manuel, confiando en la protección de Dios. Otra cosa interesante que presentó Manuel es que los líderes religiosos tergiversan las palabras o las malinterpretan, ¿sí? De esto yo ya comenté un poquito cuando hablamos acerca de lo de Víctor. Y algo muy interesante es que lo que no quisieron, no entendieron, o como decía Manuel, no quisieron entender, era que Jesús les estaba hablando de su papá, de su Padre Celestial, ¿sí? Y que entender que Jesús era el yo soy es entender que Jesús es tanto divino, ¿sí?, que comparte la misma naturaleza que su Padre, y la relación filial con su Padre. Ahora, lo que me gustó muchísimo, y ayer compartiendo un estudio bíblico sobre el libro El Camino a Cristo, lo tengo en esta edición, ¿sí?, pero el Pasos a Cristo, Camino a Cristo, ¿sí? Algo que comentaba Manuel, que muchos creyeron en Jesús cuando le oyeron, y lo que termina siendo conceptos erróneos sobre él y su Padre es destruir la confianza en su palabra, ¿sí? Destruir la confianza es destruir también nuestra creencia en él, ¿sí? Y la Trinidad y el unitarismo lo que terminan haciendo es eso, destruir la palabra de Dios, que te dice una cosa, pero no, en realidad no es eso, es otra cosa, te dicen ellos. Y en definitiva lo que está destruyendo es su palabra, y está destruyendo, como decía el hermano Manuel, su amor. Y quería leer algo que se encuentra en este libro, Camino a Cristo o Pasos a Cristo, como lo tengo yo acá. En la página 46 y 47 de mi versión, ustedes lo van a leer al costado, dice: miles se equivocan en esto. No creen que Jesús les perdona personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es el privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. ¿Y por qué leo esto? Porque hay algo que nosotros debemos considerar, y esto es un asunto muy pero muy importante. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios literalmente, o es un rol, si creemos que lo que dice la Biblia es verdad, o es una expresión, un simbolismo, va a depender de cómo entendamos todo lo otro, inclusive el perdón de nuestros pecados. Si lo que Dios me dice es un sí y un amén, si Jesús es el Hijo, porque realmente procede del Padre, y el Padre es su Padre y no es un rol, entonces cuando yo leo que Jesús perdona mis pecados, es una realidad. Pero si yo estoy leyendo la Biblia en clave de, sí dice esto, pero no lo dice, ¿cómo saber realmente que Jesús va a perdonar mis pecados? Y ese problema lo tiene tanto la Trinidad como el unitarismo, así también toda clase de misterio, que saque a la Biblia su contenido literal y le empiece a dar un contenido espiritual, un contenido que no es el real en el que está en la palabra. Yo te invito que busques hoy tu salvación en la palabra, que creas en lo que Él dijo, ¿sí?, antes de verlo
antes de creerlo, que creas lo que está, porque Él lo dijo, porque Él es verdadero, porque su testimonio es verdadero y porque no solamente es el de Él, sino también el de Él y de su Padre. Y habiendo leído estos testimonios, queridos hermanos, nos pasamos ahora a la última sección que tiene que ver con las perlas escogidas de los testimonios. Así que adelante, mi querido hermano Daniel Castelblanco, y a las hermanas que están compartiendo también esta sección que es del todo especial. Que Dios los bendiga. Jesús serán colaboradores juntamente con Dios. No caminarán en tinieblas, sino que hallarán la verdadera senda donde Jesús, la luz del mundo, encabeza la marcha. Y a medida que orientan sus pasos hacia Sion, avanzando por fe, obtendrán una brillante experiencia en las cosas de Dios. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Hola, hola, feliz santo sábado, queridos amigos y hermanos. Que el Señor nos llene rica y poderosamente de su infinita sabiduría en el estudio de su palabra, porque Él, a través de su Hijo Jesús, nos dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de la luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Recordemos que en la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora, en el principio la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Y es por eso que Dios es luz, y en las palabras Yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Era Él quien al principio había hecho que las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías había resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento, y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de ellos, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz era anterior a ellos. Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema del pensamiento, todo destello de la inteligencia procede de la luz del mundo. Hoy día oímos hablar mucho de la educación superior. La verdadera educación superior
mayor la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Es por eso que es un privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios, porque Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada paso que se da en fe y obediencia pone al alma en relación más íntima con la luz del mundo, en quien no hay ningunas tinieblas. Los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios, y estos deben reflejarlos. Así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo, con cuya gloria resplandecen, así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Las gracias de su espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos. Porque la vida y el espíritu de Cristo son la única norma de excelencia y perfección, y la única conducta segura que podamos seguir es su ejemplo. Si así lo hacemos, Él nos guiará con sus consejos, y más tarde nos recibirá en la gloria. Debemos contender con diligencia y estar dispuestos a sufrir mucho a fin de andar en las pisadas de nuestro Redentor. Dios está dispuesto a trabajar por nosotros, queridos amigos y hermanos, a darnos su libre espíritu. Si luchamos para obtenerlo, vivimos por Él, creemos por Él, y entonces podremos andar en la luz como Él está en luz. Podremos regocijarnos en su amor y beber de su rica plenitud, porque Dios quiere que su pueblo sea la luz del mundo, la sal de la tierra para este tiempo. Amén. Así que los que siguen a Jesús serán colaboradores juntamente con Dios. No caminarán en tinieblas, sino que hallarán la verdadera senda donde Jesús, la luz del mundo, encabeza la marcha. Y a medida que orienten sus pasos hacia Sion, avanzando por fe, obtendrán una brillante experiencia en las cosas de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífero en grandes resultados. El Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos, queridos amigos y hermanos, tendremos mayores dones para usar y mayor luz que impartir, porque Él, que es misericordioso, no nos capacitará de una manera sobrenatural con verdades o luces que nosotros no podamos soportar o cargar. Pero mientras usamos lo que hemos aprendido y hemos entendido, Él obrará con y por nosotros para aumentar y fortalecernos en la verdad. Porque cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. amén, gloria a Dios, porque Jesús también dijo: andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Porque los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. amén. Porque el consejo es: el que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Amén, gloria al Señor. Por eso, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que Dios puede prescindir de usted, pero usted es incapaz de hacer nada sin Dios. Él no obliga a nadie para que crea. Pone la luz delante de los hombres y Satanás presenta sus tinieblas, mientras que el embaucador grita constantemente: la luz está aquí, esta es la verdad. Jesús dice: yo soy la verdad, tengo palabras de vida eterna. Si alguno me sigue, no andará en tinieblas. Dios nos da todas las pruebas suficientes para inclinar nuestra fe hacia el lado de la verdad. Si nos rendimos a Dios, escogeremos la luz y rechazaremos las tinieblas. Si deseamos mantener la independencia del corazón natural y rechazamos la corrección de Dios, como los judíos, nos obstinaremos en llevar a cabo nuestros propósitos y nuestras ideas aún ante las más claras pruebas, y estaremos en peligro de sufrir un engaño tan grande como el que ellos sufrieron. En nuestra infatuación podemos llegar tan lejos como ellos y aún suponer que estamos haciendo la obra
obra de Dios. Y ahí, queridos amigos y hermanos, la perla para meditar. Que cada día nos rindamos a Dios inclinando nuestra fe hacia el lado de la verdad, escogiendo la luz y rechazando las tinieblas. Dios nos bendiga rico y poderosamente. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias por esta presentación, y a las hermanas que te estuvieron acompañando en la lectura, Maritza, Tania, Victoria, Vanessa y Alejandra, muchas pero muchas gracias por este momento tan especial que nos permiten compartir en estas primeras horas del sábado. Nuevamente, como me pasa siempre cuando leo las citas, es para detener y para leerlas una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Porque realmente había muchas cosas interesantes y va a ser algo totalmente arbitrario lo que voy a decir con respecto a lo que hemos visto, ¿sí? Pero es lo que a mí me llamó la atención. Yo quiero escuchar desde el chat qué es lo que te llamó a vos la atención desde el otro lado, ¿sí? Así que te invito a que lo compartas allí también. Primero, esto de que Jesús declaró su unidad con el Padre, es decir, Él es la luz verdadera. Él es la luz que vino a este mundo, ¿sí? Esa expresión pequeñita dice mucho. Y lo que estamos leyendo, mis hermanos, habla mucho acerca de Dios y de su Hijo. Y mientras más nos metamos a estudiar el carácter de Dios, más vamos a entender las cosas del cielo y de la tierra. Y lo digo porque muchas de las citas que presentan acá, ¿sí? Y hay una muy especial, o dos, una que la recordaba y que la puso el hermano Daniel, y otra que no, y que estaba en esta parte de la lección, tienen que ver con cosas de la naturaleza. ¿Cuántos a la noche no nos hemos sentado a mirar las estrellas, la luna? ¿Cuántos ahora, sí, en estas últimas horas están mirando el sol? Y al contemplar estos astros que son tan naturales para nosotros, nos perdemos de vista la enseñanza que tienen, ¿sí? Solamente el sol, porque ni la luna, ni los planetas, ni las estrellas reflejan luz propia. Sí, yo sé que te enseñaron una cosa, pero fíjate lo que dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, en esa cita que presentó el hermano Daniel, que Jesús es el que hace brillar todas las cosas, ¿sí? Y así como dice los planetas, así como la luna, pero también habla de las estrellas, brillan por la luz del sol. Así también todo ser creado brillamos a la luz de nuestro Padre Celestial, que nos viene esa luz por medio del resplandor que es su Hijo Jesucristo. Hasta las estrellas brillan por la luz del Padre. Hasta las estrellas. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Apocalipsis capítulo 1, verso 20 dice que las estrellas son los ángeles. ¿Y cuál fue el pecado capital de Lucifer? Creer que esa luz, ese resplandor, provenía de sí mismo y no de Dios. ¿Y qué es lo que hoy enseña el mundo? Que las estrellas brillan por luz propia. Digo, para que entendamos un poco, ¿sí? Esto del ministerio de los ángeles y cómo es realmente que suceden las cosas. Y lamentablemente, hoy grandes hombres de la ciencia y hasta del mundo religioso se creen el centro del espectáculo, cuando no nos damos cuenta que si brillamos, mis hermanos, es gracias a Cristo. Si brillamos es gracias a Él. Cada paso de fe y obediencia que demos, también decía una cita, nos dirige a la verdadera luz. ¿Queremos avanzar hacia el sol de justicia, mis hermanos? Fe y obediencia. Algo muy interesante que dice que recibiremos más luz. En la medida que nosotros seamos humildes y nos acerquemos a Él en procura de más luz, vamos a recibir más luz. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él nos va a ir revelando, porque es el Padre de todas las luces, dice Santiago 1. Entonces, en esa cita, había colocado el hermano Daniel, que se le enviará una estrella para guiarla a la plenitud de la verdad. No sé si a usted le llamó la atención eso, pero vamos ligando una cosa con la otra. Si los ángeles son las estrellas, Dios envía a sus ángeles, Él los hace espíritu, ¿sí? Para que por medio de los ángeles nos llegue el Espíritu de Jesús a nuestra vida. Si realmente entendemos las cosas del cielo,
Dios nos va a enviar la mayor bendición. ¿Y qué mayor bendición que recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, sobre todo hoy en día sábado? No podemos hacer nada sin Dios, mis hermanos. Y esta frase que mencionó Daniel es una que yo utilizo muchísimo. Mis hermanos, nosotros no somos imprescindibles para Dios. Cristo puede venir sin nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada sin Él. Por eso, dejémonos de creernos el centro del universo, el centro de todos los problemas que pasen por nosotros y empecemos a buscarlo más a Él. Giremos en torno a Jesús, que Dios sea el centro de nuestra vida y empecemos a dejar que Él brille en nosotros. Que cada vez nosotros nos anonademos más, menguemos más y que cada vez salga más Cristo en nuestra vida. Última frase. Muchos buscan tener todas las evidencias para andar a la luz de la verdad. Y esto es algo también que debiéramos considerar en el día de hoy, ¿sí? Queremos andar a la luz del Señor, andemos conforme a lo que Él nos está revelando hoy en su palabra. No esperemos algo más. Jesús quiere revelarse hoy en tu vida. Acéptalo. Y es así. Si queremos recibirlo, si queremos recibir su presencia, el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que existe, y que Él recompensa, que Él galardona a los que le buscan. Así que de esta manera, queridos amigos, los invito a buscar a nuestro gran Dios en oración, para que realmente cumpla estas promesas en nuestra vida y podamos brillar a la luz de Cristo, a la luz de esta buena nueva, que la gente pueda ver en nuestro rostro la gracia transformadora del Señor Jesús. Quiero dar las gracias por haber escuchado este tema hasta acá. Nos vemos en un próximo programa a cargo de nuestro querido hermano Roberto, junto a este nuevo equipo, Daniel, Carlos y Jonathan. Muchas, pero muchas gracias por ese espacio que nos están regalando a todos nosotros, y gracias a ustedes por haber compartido ahí desde el chat. Yo sé que ahí estuvieron muy activos, que estuvieron compartiendo, como dice el hermano Arturo. Nos estamos viendo prontito. Le mando también un saludo a Arturo, a Henry y también a mi hermano Luis Machado y a todos los hermanos que hacen tiempo de reunión. Cada vez son más y queremos que vos también te sumes, te incorpores. Así que si te interesa participar en alguna de las cosas que hacemos, no dejes de escribirnos y de comentar. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo programa y nos despedimos en una oración. Los invito a acercarnos a Dios de forma reverente. Querido buen Dios, que moras en los cielos y que por medio de tu Espíritu, por medio de tu Hijo, estás muy cerca nuestro, Señor. Gracias. Gracias por este momento especial que nos regalaste leyendo tu palabra y considerando este momento de la vida de Jesús. Padre, en este momento solamente tengo palabras de agradecimiento por lo que hizo tu Hijo, por este testimonio que nos dejó en tu palabra y por la enseñanza que nos deja a nosotros, para cada día reflejarte más a ti, para que cada día podamos anhelar esa luz y para que esa luz, Padre, brille y transforme nuestro ser entero. No tengo más nada que decir, Padre, solo agradecimiento. Solamente quiero rogarte una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos que está en este momento comenzando este sábado, para que en estas horas nocturnas, en estas primeras horas del sábado, estas horas de la noche, salga el sol en cada uno de sus corazones y puedan tomar hoy esa decisión de seguirte a ti. En el nombre precioso de Jesús, ruego y agradezco todas estas cosas. Amén, Señor. Amigos queridos, hasta aquí fue el programa. Nos vemos en un próximo sábado. Chau, chau para todos. Que Dios los bendiga. Y Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto. Chau, chau.